A ver, el día de hoy vamos a llevar lo que es el tema de expresiones algebraicas. En este caso vamos a aprender qué son las expresiones algebraicas, vamos a reconocer y reducir términos semejantes y vamos a resolver ejercicios con expresiones algebraicas. Para empezar vamos a ver la definición. Como estábamos comentando hace unos instantes, una expresión algebraica enlaza variables y o constantes mediante un número finito de adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones. También usamos la potenciación y radicación. O sea, chicos, ¿qué son estas? Son operaciones, ¿verdad? En la expresión f de x es igual a 2x cubo menos 3 raíz de x más 5x al cuadrado. Ya, profesora. Usted primero dice que es finito. Esta expresión es finita. ¿Cuántos términos tiene? A ver, vamos a ver. Tiene un término, dos términos y tres términos. Sí es finita entonces. Sí, porque tiene tres términos. ¿Qué más? Se unen los términos por adición, sustracción. A ver, vamos a ver. Acá hay una resta, una sustracción y acá hay una suma. Ah, también. Correcto. ¿Qué más? Tiene exponentes y tiene variables. Las variables, chicos, en estas expresiones algebraicas van a ir dentro de un paréntesis al costado del nombre de la expresión. En este caso, f de la expresión. ¿Okay? ¿Qué más? Tienen constantes, que son las que le acompañan a las variables, que están acá. Ahí está, listo. Y nada más. Ah, y la variable, ¿no? Que es x. Si x es mi variable, x se va a repetir en mis términos. ¿Puede no repetirse? A veces puede no repetirse. No es necesariamente en todos los términos se repite la variable. Ya, profesora, ¿cuáles son las variables? La variable es la que se encuentra dentro del paréntesis siempre. Entonces, la variable habría una nada más y sería x. ¿Cuáles serían las constantes? Las constantes son las que le acompañan, como te decía, a las x, con todo y su signo. O sea, en este caso tendría yo tres constantes. El 2, el menos 3 y el 5. 5 o más 5, que sería lo mismo. 2, menos 3 y 5. A ver, en el ejemplo número 2. A ver, en el ejemplo número 2, ¿cuáles serían mis variables? Como me acaban de decir que son las que están dentro del paréntesis, en este caso son 2, x, y. Las constantes son, en este caso, 5, 5 menos 3. 3 y 2. Muy bien, perfecto. Y lo mismo casi de arriba, ¿no? Es lo mismo, pero está en otro orden. Ya. Ah, y fijemos que es una expresión. Tiene suma y resta. Sí, aquí está una resta. Ya. Chicos, hay también tipos de expresiones algebraicas. Hay expresiones algebraicas irracionales, racionales, fraccionarias, pero para no confundirnos un poquito de repente o para no complicar el tema tanto, ya que nosotros tenemos un tiempo especial, no he querido hacer esas características. Son demasiadas de repente y vamos a confundirnos o vamos a complicarnos un poco. Por eso lo estoy haciendo en la parte más básica, ¿no? Con los ejercicios vamos a nosotros a definir eso. A ver, ejemplo número 3 y 4 para terminar. A ver, la 3 sería, en la expresión, ¿cuáles serían las variables? En este caso son 3, ¿no? X, Y y Z. Y las constantes, ¿cuáles serían? La que acompaña a las variables, que sería 4, 3, y ¿cuál sería la última? La última no hay número, profesora, mire. No hay número. ¿Qué pongo si no hay número? ¿Menos?
Menos Menos 1. 1, ¿verdad? Sí, yo sé que están pensándolo y me lo han pasado, mentalmente me han pasado la respuesta. A ver, acá, número 4. Escribe 2 ejemplos de expresiones algebraicas. A ver, un ejemplo y 2 ejemplos. Vamos a llamarle al primer ejemplo A y el segundo ejemplo B. A de XY y B de MN. ¿Qué sería XY y MN? Son las variables. A ver, primer ejemplo, ¿alguien que me diste un ejemplo? Cualquier cantidad de términos, puede ser un término, 2 términos, 3 términos. A ver, Nicolás, una expresión algebraica. Puede ser 2xy A ver, 2XY, ¿más? más menos 4xy. Menos la misma XY. Y si tú pones la misma, aquí estamos hablando de otro concepto, que son términos semejantes. Y yo puedo operar estos dos. Entonces, tratemos de cambiar un poquito, de repente ponerle acá al cuadrado. ¿Para qué? Para que no se pueda operar. Por ejemplo, esta es una expresión algebraica, ¿no? ¿Cuántos términos tiene? Tiene 2 términos. Un término y 2 términos. Están unidos por una operación matemática de sustracción. Ahí está. A ver, otro ejemplo, chicos. ¿Quién se une a participar? Ya, Esteban. 5 m cuadrado. 5m. No entiendo muy bien. 5m cuadrado. ¿Ya? Más Sí, ¿no? 3m cubo. Más, ¿no? Ya. ¿Algo más? Ahí nomás. ¿Podría yo aumentarle menos 1/2 de m? ¿Podría ser? No, porque acá falta la n, profesora. Tienen que haber las dos. No necesariamente. Puede haber solamente una variable en un término. No es que tienen que estar las dos juntas siempre. No necesariamente. O sea, ¿puede estar el m solito? Sí. ¿Y el 1/2, profesora, puede estar ahí? Sí, porque el 1/2 es un número. Es una constante. Sí puede estar. Ahí, perfecto. Esas son mis 2 expresiones, ¿ok? ¿Qué más? A ver, ahora sí vamos a hacer actividad en aula, chicos. Esta actividad en aula, claro que no va a ser en aula, ¿no? Vamos a hacer actividad acá en aula virtual. A ver. Necesito participation. Vamos a ver por lista, ¿ok? Lista. A ver, Nicolás, para empezar, Nicolás. Ese es el primero en la lista de participantes. Dígame las variables o variable. En el número 1. 2x a la quinta. Ya, no. Solamente tienes que indicar las variables y constantes. En este caso, ¿cuál es la variable? 2. No, hemos dicho que las variables son las que están dentro del paréntesis. X. Exacto, Luis. X. Dentro del paréntesis al costado de la letra o el nombre de tu expresión algebraica. En este caso sería X. ¿Y cuáles son las constantes, Nicolás? El 5. Ya, El 5 y 5 es 1. Otras, ¿no hay más? el 2. El 2. Y ahí falta una más. Y el 3. El 3. ¿Tú ves el 3 solito ahí
o qué tiene, qué operación tiene Raíz. raíz de 3. ¿Así nomás raíz de 3? Al cuadrado. Falta. No, al cuadrado lo tiene el X. Algo más le falta a esa raíz de 3. ¿Qué signo tiene? Menos. Menos. Eso es un apoyo mutuo entre Nicolás y Luis. A ver, segundo problema. Bueno, estamos ahorita en los problemas más definidos, de definición, ¿no? Más que todo. A ver, Aarón, segundo problema. Dígame cuáles son las variables y las constantes. Las variables serían 7, 3 y 22. No, eso son otra cosa. Las variables son las letras que van acompañadas, las letras en minúscula que van acompañadas del nombre del polinomio. Bueno, de la función. Ya, X y Y. Exacto. Y ahí las constantes. Las que nos acompañan. Ya, ¿cuáles son? 7, 3, 22. No. 7 sí. Raíz de 2. Ya, raíz de 2 sí. No. Solo 7. No. No. Ya me confundí. No, sí. Está bien, Y 7, no. raíz de 3. 2, 3 solito. No, Ok. porque falta el X. No es que falte X. De antes les he dicho que puede estar el 3Y solito, o el 2Y solito, o el X, o hasta el 5 puede ser un término. Pero ¿qué pasa? La constante está al costadito. La constante es 2, en este caso sería 1, etc. Acá, ¿cuál es la constante de todo esto? O sea, no es 3, es menos 3. ¿Okay? A ver, seguimos, chicos. A ver, ¿qué más? Me toca a Astrid. Ya. Astrid, siguiente. ¿Cuál sería la variable? O variables. X, Y, Z. X, ya, muy bien. X, Y y Z. ¿Cuáles serían las constantes? Quita. No, que diga cómo se llama. Ay, no. Me olvidé cómo se llama. Ay, sí. No me acuerdo Pi. cómo se llama. Pi. Pi. Ahí está. Sí, exacto. Y, El otro. y raíz de 7. Ajá. ¿Astrid eres tú? Sí, Reconozco la voz. sí, soy yo. ¿Sí eres tú? ¿Estás segura? Sí. Ay, oye, ¿verdad? Cambió tu voz de bastante. No te escuchaba hace tiempo. Y ya, chicos, acá está. Esta es la primera tanda de ejercicios de- Ahora vamos a la derechita, que ya no es identificar tanto, sino, bueno, en realidad vamos a ver si son o no son. ¿Ok? Y acá vamos a ver un poquito más de características. Las siguientes expresiones son algebraicas. Entonces, para esto nos va a ayudar el alumno Jesús. Jesús, ¿tienes audio? Reconecta, por favor. Jesús. Creo que Jesús no tiene micrófono. Bien, chicos, a ver, entonces, ¿el que sigue? Que le escriba. Sí, puedes escribirme por el chat, Jesús, pero igual para que participe alguien acá en la cabina de la radio, necesitamos una voz. Naomi, ha sido elegida.
Jesús, si ya sabes la respuesta de la A, me la escribes. Ah, sí, porque tal cosa. O no, porque tal cosa. Acá dice si son algebraicas. O sea, tu respuesta puede ser sí o no, nada más. No me vayas a decir 20 o 4. Naomi, la primera, o sea, la A. ¿Es una expresión algebraica, sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué? Pregunta. porque tiene variables. Porque tiene Tiene variable. una incógnita. Ya. La variable es la incógnita, pues, ¿no? O sea, tiene variable sería. ¿Qué más? ¿Qué es lo que le hace a una expresión ser una expresión? ¿Solamente por tener variables? Recordemos la definición. ¿Cuál era la definición? La definición, nos vamos por acá, y dice un número finito de adiciones. Y ahí nomás ya rompe la definición. ¿Este es un número finito? Si hay unos 3 puntitos por acá, mira. No. Es infinito, ¿cierto? Entonces, ¿es una expresión algebraica? No. De arranque no, porque no cumple ese pedacito de definición. Entonces, vamos un poquito para atrás. Voy a borrar con mi liquid paper. Ya está. Y ponemos no. La respuesta, ¿por qué? Porque es infinito. O sea, ¿esta es una expresión? Sí, es una expresión. Todo aquello que se puede expresar con términos, con todo eso es una expresión. Pero, ¿es algebraica? No, no es una expresión algebraica. No, no es de ese tipo. ¿Por qué? Porque es infinita. Las expresiones algebraicas son finitas, simplemente. A ver, 2. Muy bien, Naomi. Sebastián. Sebastián Bravo. Sí. Ya estamos, Sebastián. La siguiente, ¿es una expresión algebraica, sí o no? ¿Y por qué? Sí, es una expresión algebraica Sí. ¿Por qué? porque A ver, para romper un poquito el esquema de denantes, si acá dice en la primera que no, porque es infinita, esta de acá es finita, ¿cuántos términos tendrá? tiene 3 términos. Sí, ¿no? 1, 2, ya. Para empezar tiene 3 términos, o sea que es finita. No, sale muy gordito el este. Tiene 3 términos, profesor, así que cumple una de las condiciones. Otro, ¿está unido por suma o resta? Sí, acá hay una suma y acá hay otra. Sí está unido por operaciones que pueda usar. ¿Qué más? ¿Tiene variables? ¿Cuáles son? Las variables son y, x. Muy bien, sí tiene variables y están usadas en la expresión. Listo. Pero hay algo, Sebastián, que no me deja que sea una expresión, que no me deja que sea una expresión algebraica. ¿Tú sabes cuál es? ¿Qué es ese algo? Cuando es infinita y no tiene variables. Cuando es infinito y no tiene variables. Pero en este caso no es, ¿no? Porque sí tiene variables. ¿Cierto? Tiene variables, están sumados por, bueno, no están sumados, sino están unidos por operaciones matemáticas que son permitidas. ¿Qué más? Tiene términos que se pueden calcular, que son 3, ¿no? No hay demasiados. O no hay infinitos. Por eso me refiero a que cuando es infinito no se puede calcular. Claro, y este Bueno, sí sí se puede calcular, creo, pero me refiero a que eso significa que no es una expresión algebraica cuando es infinito. Uh-huh. Acá, chicos, va a haber una definición, bueno, no una definición no, pero hay algo que no dice
¿dónde? Acá no, a ver. Hay algo que no nos dice en nuestra definición de arriba, y es algo que vamos a agregar. Hay algo que vamos a agregar acá. Dice que enlaza variables y o constantes mediante un número finito de adiciones, ya está, y donde los exponentes e índices son constantes. Esto es algo, pensé que no decía, pero sí está acá, chicos. ¿Qué dice? Donde los exponentes e índices. Miren, ¿qué es un exponente? El que va encima de la base del exponente. Ya. ¿Qué es el índice? Ah, el índice yo me acuerdo que era cuando usted tenía una operación de radicación, el índice es este. Por ejemplo, raíz cuadrada. Este es el índice. Raíz cúbica. Raíz quinta. Ese es el índice. Ah, ya. Entonces, ese índice no puede ser, ¿cómo se dice? Constante. Ah, entonces no puede ser una variable. Exacto. El exponente ni el índice puede ser variable, chicos. Y en este caso, justamente, vemos acá un exponente que es x. Si el exponente es x, ¿qué pasó? No cumple con lo que estamos hablando. Si el exponente es x, quita todo lo que estamos diciendo. Si está bien en una cantidad de términos, está bien, perfecto, son 3. Tiene variables, sí, x y y. Tiene constantes, sí, está bien. Acá es el 1, por ejemplo, acá es el 3. No, acá, bueno, acá está mal dicho, ¿no? Pero ¿qué es lo que no cumple? El x está en el exponente. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta en realidad? Por esa pequeña cosita que está ahí, mi respuesta es no. ¿Es una expresión algebraica? No. ¿Por qué? Simplemente porque tiene una variable, que es x en este caso, vamos a ponerla entre paréntesis, en su exponente. Estábamos diciendo por definición que una expresión algebraica no puede tener una variable en el exponente, solamente puede tener constantes. ¿Ya? Quedemos en eso. Recuerden, en los ejercicios se aprende también un poco de teoría. A ver, sigue Tiago. Tiago, a ver. Similar ese problema, similar. ¿Es o no es, Tiago? ¿Y por qué? Tiago, no declines, por favor. ¿Estás ahí? Oh, oh. Ya, bueno. Tiago nos dejó. Vamos con Víctor. Víctor. ¿Es o no es? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Sí, no, es Hamlet. Ser. O sea, sí es. Seguro, Víctor. No me falles. ¿Eh? Acabamos de decir y repetir que una expresión algebraica no puede tener variables en sus exponentes, ¿verdad? Ni en sus índices. Acá está bien claro. ¿Es o no es? Rápidamente me dice, a ver, ¿qué me está escribiendo? Esto, la opción. Ah, no, ya se dio cuenta ya. Muy bien, Víctor. Estamos conversando telepáticamente. No es. ¿Y por qué? Víctor me dice también, profesora, como dijo usted hace un momento, no, porque tiene una variable, pero ya no en este caso en el exponente. En este caso tiene una variable, pero sigue siendo x la variable. Otra vez le han usado la x como variable, pero errónea acá, en el índice. Perfecto. Ya despejé su duda. Pedir en paz. Ahora vamos a hablar de otro concepto. Hasta aquí espero que esté todo ok. Si tienen dudas, ya saben, escriban, por favor, o hablen, o levanten la mano antes de seguir. Acá vamos a empezar con otro concepto, chicos. El concepto que sigue son términos semejantes. ¿Recuerdan de los términos semejantes?
¿cierto? A ver, Xiomara, que falta participar. Ahorita estoy haciendo lo que es participación oral, ¿ah? Así que ya tienen su nota todos los que han participado. Xiomara, falta Luis también. Xiomara, ¿qué son términos semejantes? ¿Te acuerdas? A ver, dime tu breve definición o tu definición. Ya, ¿te falta algo, Esteban? ¿Qué más aparte de variables? Uy, ya te estoy ayudando, Xiomara. Aunque son casi iguales, pero, o sea, se pueden sumar si en una operación algebraica, por ejemplo, podemos resolverlo. ¿Puedes realizar operaciones de suma nomás o qué más? Resta también. Y resta también. ¿Qué otra característica tienen en común aparte de las variables? Que ya nos dijo Esteban y que yo dije en voz alta. ¿Que son las mismas? ¿Son Las iguales? variables son las mismas. ¿Y qué más? ¿Solamente las variables? ¿Y los exponentes? Y lo sé. Muy bien, Xiomara, está al día. Los términos semejantes, chicos, tienen las mismas variables y exponentes. Pero profesora, ¿qué son las variables? Son las letras que están al costado de tus constantes. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplito a las variables, o a los términos semejantes. Por ejemplo, 8x cuadrado. En este caso, mi variable es x, profesora. Ya. Para que tu término sea semejante, tiene que tener la misma variable, la misma igualita, sí, la misma, o sea, otra vez el x. Y el mismo exponente, o sea, el 2, o sea, el 2. ¿Y la constante? No, acá no me dice nada de la constante, solamente la variable y el exponente. O sea, acá puede ser otro número. Si quieres puede ser 1, si quieres puede ser 2, si quieres puede ser 5, si quieres puede ser menos raíz de 2, el número que tú quieras, chicos. Estos dos son términos semejantes. Si yo quiero más variables, profesora, o más términos, recuerda, los términos semejantes, como su mismo nombre lo dice, es una comparación de dos términos. O sea que no puedo poner una suma por acá y decir que es semejante a otra suma. No, estamos hablando de algo en singular. ¿Okay? O sea, de uno en uno nada más. Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplito por acá. Ya no con una sola variable, sino con dos. Este, por ejemplo, tiene una variable. Ahora con dos variables. Podría ser 6a b cubo, 6a cuadrado b cubo con menos 4 a cuadrado b cubo también. ¿Recuerda? Entonces, nuevamente, ¿qué cosas son los términos semejantes? Son términos, profesora, que tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Como hemos visto delante, las variables son las letras, generalmente, y las constantes son los números. Perfecto. Hasta aquí, muy bien entonces. A ver. Luis. A ver, Luis, el último ejercicio, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Luis, en este caso, a ver, en la número 3 de reduce, ¿cuáles serían los términos semejantes? A ver, yo voy a subrayar uno. Este sería el primero. ¿Con cuál? ¿Con el segundo, con el tercero o con el cuarto? ¿Con cuál sería semejante? Con el tercero. Con el tercero, muy bien. Y Luis, el segundo, ¿con el cuál? Ahí no se mira la pantalla. ¿Ya no se mira? No. Perdón, fui yo que activé el que se vean las fotos ahí, ya. Con el cuarto. Ah, El segundo sería semejante con el cuarto. exacto, muy bien. Ahora solamente operamos. ¿Cuánto es 10 menos 5? 5. ¿Y cuánto es menos 4 más 8? Menos 12.
más